Buenos días para todos. Vamos a iniciar con lo que es nuestro tutorial sobre cómo realizar una entrevista clínica presentado por María Verónica Jauregui, María Fernanda Silva y Lida Cuellar. La entrevista clínica. En este video aprenderemos a hacer una buena entrevista clínica con el objetivo de fortalecer las competencias en este aspecto y mejorar un buen diagnóstico final en la evaluación psicológica. Está dirigido a estudiantes de psicología, profesionales en la disciplina que deseen recordar y fortalecer las habilidades. Al final del video encontrarán documentación que ayudará a fortalecer el aprendizaje. Pero antes de iniciar, recordemos qué es la entrevista. Es una de las primeras interacciones profesionales que se establecen con el paciente y se constituye como el instrumento más extendido y empleado a lo largo de la historia de la psicología clínica, para poder complementar la historia clínica del paciente y delimitar la sintomatología del mismo. Muy bien. Para tener una muy buena entrevista debemos tener claro las fases para la entrevista. En esta vamos a tener 4 fases. La primera, la preparación. La segunda, introductoria, rapport. La tercera, el proceso o cuerpo de la entrevista. La cuarta, la despedida o cierre ya de la entrevista. Muy bien, entonces continuamos con la preparación de la entrevista. Es importante tener claro que una buena entrevista comienza mucho antes de que la persona a la que vamos a entrevistar esté frente a nosotros y termina mucho después de que se haya marchado de la sala. Algunos puntos para tener en cuenta. Debemos ser claros al revisar la documentación previa disponible de la persona a entrevistar, estimar los puntos a tratar y la duración que dedicaremos a cada uno, escoger y tener preparados los instrumentos y algunos elementos importantes como agua y pañuelos desechables, escoger el formato de entrevista más adecuado de acuerdo a nuestro entrevistado, documentarse sobre las particularidades que preveamos puedan aparecer, cotejar con otros colegas y comprobar que los sistemas de registro sobre todo los electrónicos, estén funcionando adecuadamente. Asegurarnos de no ser molestados e interrumpidos. Y continuamos con la información previa a la entrevista. Es muy claro tener siempre información sobre el cliente, todo, quién llama, cuántos años tiene, el motivo de consulta y si es referenciada. Bueno, y continuamos con el contexto de la entrevista. Es importante tener claro estos 3 puntos. El uso del espacio físico o virtual en estos momentos de pandemia, la disposición del mobiliario y el espacio personal. ¿Cómo debemos registrar la información? Se puede hacer de 3 formas. Se puede hacer de una forma manual en una libreta, se puede hacer de forma electrónica a través de un computador o en algunos momentos se podrá hacer grabaciones. Es importante tener mucha claridad con el tiempo. Tenemos que tener claro tanto la duración de la entrevista y el manejo del tiempo en cada una de esas fases. Muy bien, continuamos con nuestra fase introductoria, el rapport. Para esto es importante tener 2 conceptos claros, la empatía y el rapport. En la empatía es responder empáticamente a un cliente, significa intentar pensar con él y no en su lugar o sobre él. Y el rapport es esa relación agradable y de compromiso mutuo. ¿Qué debemos tener presente? Es importante saludar, presentarnos, dedicar unos minutos a una charla informal, confirmar si podemos tutearlo, pedirle que se siente, explicar los objetivos, el formato y la duración de la entrevista, preguntar al cliente por sus expectativas,
manifestar y comprender la incertidumbre del cliente hacia nosotros y ayudar al cliente a expresarse. Es importante que esta fase sea entre 8 a 10 minutos. Muy bien, aquí podemos ver un ejemplo importante sobre un inicio de una entrevista. Podemos ver qué tipo de preguntas abiertas para poder tener ese rapport hacia el paciente. Bueno, si no tienes empatía y relaciones personales afectivas, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Daniel Goleman. Continuamos con el proceso de la entrevista. La comunicación es uno de los pilares básicos de la entrevista. El comportamiento del entrevistador a través de su lenguaje verbal y no verbal condiciona al del entrevistado y viceversa. Formas no verbales que facilitan la comunicación. El contacto ocular frecuente, la posición del cuerpo en 45 grados, acomodar tono verbal, acomodar volumen y administrar los silencios. Tipos de preguntas. Las preguntas abiertas o de apertura se formulan de manera muy genérica y permiten contestar al interlocutor desde la perspectiva que quiera, por lo que descubren intereses y valores. Las preguntas cerradas o de clausura acotan las posibilidades de respuesta y suelen ser contestadas con un monosílabo o con un dato concreto. Técnica del embudo. Aquí es empezar bloques temáticos con preguntas abiertas para ir especificando con preguntas cerradas hacia el final. Además, esta direccionalidad de preguntas más abiertas a preguntas más directas y cerradas debe darse en general a lo largo de todo el curso de esta fase. El tono con el que se hagan las preguntas deberá ser agradable. Un tono amable será recibido de manera más positiva y favorecerá que la persona responda de una manera más honesta y abierta. Como norma general, se comenzará la sesión con preguntas sobre temas menos íntimos para avanzar a lo largo de la entrevista hacia lo más íntimo cuando la persona se sienta más cómoda y preparada para contestarlas. No realizar varias preguntas a la vez, pues esta actitud puede provocar sensación de bombardeo o interrogatorio en el entrevistado. Cuando se formule cualquier pregunta, deben evitarse términos muy técnicos o que no se adecúan al nivel cultural del entrevistado. Evitar preguntas que no estén justificadas de cara al objetivo de la entrevista. No evitar los silencios. Algunos entrevistadores tratan de llenar los silencios, sin embargo, estos son útiles para que la persona ponga en orden sus pensamientos y brindan al entrevistado la oportunidad de hablar con libertad. Las preguntas no deben nunca sugerir una respuesta. Mejor evitar, en la medida de lo posible, preguntas disyuntivas. Esta fase será la más extensa de las 4, con una duración aproximada de 45 minutos. Por ello, es importante no alargar la primera fase y controlar el tiempo en esta segunda para no realizar un final de la entrevista precipitado. Implicaciones emocionales. Recuerden que en las entrevistas clínicas el paciente no solo intercambia en sus mensajes hechos, fechas y datos puntuales, sino que también demostrará de sus emociones y sentimientos. La emoción se puede comunicar verbalmente, pero fundamentalmente se expresa a través de la comunicación no verbal. Por ejemplo, el llorar. El entrevistador ha de estar atento a una y otra, identificarlas, reconocerlas y manejarlas en beneficio del entrevistado. Y eso incluye atender también a las propias emociones. Aquí veremos a continuación qué se debe hacer en este caso. ¿Qué hacer? Validar la emoción. Si se hiperventila, se debe pedir que mire a los ojos un par de veces.
Se le informa al paciente que le va a tocar el hombro y se presiona suave, buscando que el paciente mire al terapeuta. Al levantar la mirada, se le dice: mírame a los ojos y vamos a respirar juntos. Se pregunta al paciente si puede continuar. Temas delicados: la conducta suicida, la violencia, el abuso de sustancias psicoactivas, la vida sexual y el abuso sexual. Vemos unas normas básicas para promover la interacción positiva en entrevistas realizadas en ambientes judiciales y o penitenciarios. El no juzgar al cliente ni sus posibles comportamientos delictivos. El objetivo de la entrevista es independiente de las razones por lo que el cliente se halla en prisión o en un contexto judicial. Aumentar la autoconciencia sobre prejuicios y sesgos a la hora de preguntar y de valorar la respuesta. Promover contacto visual y cercanía física. Atender al comportamiento no verbal del cliente y cuidar el nuestro. Tener presentes los preceptos y reglas a seguir en toda entrevista psicológica. Podemos encontrar algunas reglas para entrevista de niños o adolescentes. El niño debe decir lo que siente o quiere. El niño no debe sentir que se hace un interrogatorio. El entrevistador no va a enfadarse por nada de lo que el niño cuente. Si no estamos entrevistando a una víctima, sino un responsable sospechoso, no trataremos de eximirle de culpa, pero sí de aclarar que el objetivo de la entrevista no es la investigación policíaca, sino la ayuda. Clarificación. Consiste en pedir al cliente que aclare el significado de un mensaje. Aquí podemos evidenciar un par de ejemplos. Confrontación. Consiste en que el terapeuta describa específicamente y no en términos vagos al cliente una posible discrepancia entre dos de sus mensajes verbales, su comunicación verbal y no verbal, lo que dice y lo que hace o lo que dice el cliente y lo que afirman otras personas. Aquí podemos ver unos ejemplos. Última fase de la entrevista. Es importante conseguir que la entrevista finalice en un momento positivo a nivel anímico de la persona. Vamos a encontrar unas partes importantes sobre la entrevista. Primero es resumir lo que se ha visto en la entrevista. Segundo, planificar posibles citas, acciones o tareas futuras. Tercera, aclarar dudas o comentarios. Y por último, el cierre o despedida. Y acá vamos a tener un claro ejemplo final de la entrevista. Es muy importante para el profesional la ética profesional, confidencialidad, no relaciones duales, derivaciones, objetivo emocional, valores sociales. Skill of the clinical psychologist. Habilidades del proceso, cómo debo preguntar, cómo debo relacionarme con el paciente. Habilidades de contenido, qué es lo que tengo que preguntar. Habilidades cognitivas, conectar datos y seleccionar preguntas sobre la marcha. Características actitudinales y valores, mostrar sensibilidades e interés hacia los demás. Errores frecuentes. Improvisar en la entrevista, hablar con palabras excesivamente técnicas, excederse en el tiempo de entrevista, despedirse del entrevistador desde donde está sentado. Aquí están esas referencias de nuestro tutorial. Y por último, gracias doctor, me acaba de sacar de un gran peso de encima.